No lo entiendo yo. Juan, saluda. No entiende el corto Ahora lo vamos a explicar. Bueno, una de las preguntas decía: ¿qué significa que el hombre sea un animal simbólico? ¿Qué respondieron? Sí, dale. El hombre es un ser simbólico porque tiene la capacidad de comunicarse mediante el signo, o sea, representar lo real como un signo y de comprender a este como representante de lo real. Además tiene la suficiente inteligencia para analizarlo y entenderlo. Muy bien, entonces, ¿qué sería eso? Esto de simbolizar. Lo que pusiste ahí, ¿qué significa todo eso? Para representar lo real. Y el diferente significado Claro, que tiene un símbolo. Le doy un sentido. El diferente significado que tiene un símbolo, más allá de lo que es. No, esto de simbolizar es justamente lo que veníamos hablando, ¿no? Eso de que el hombre no se adapta directamente. Habíamos dicho que el animal posee un sistema efector y un sistema receptor. Reacciona inmediatamente ante los estímulos. Después se va a comprobar que no, que hay digamos, a través del experimento de Pavlov, que con un perro, el perro reacciona ante la campana de la misma manera que a la comida, ¿no? Digamos, uno lo va adaptando al animal de que cuando come suena una campana, entonces el animal asocia campana, digamos que es como una señal para comer. Hay una cierta inmediatez, pero el hombre está atravesado por el pensamiento y por el lenguaje, por lo tanto está inmerso en este universo simbólico, este universo del lenguaje, de que le da un sentido a la realidad. No puede adaptarse directamente a la realidad, la está interpretando todo el tiempo. Esto sería, ¿no?, desde el sistema simbólico. ¿Alguno más? ¿Alguno contestó que puso algo parecido, diferente? Significa que el hombre puede borrar los mexicanos del pasado y simbolizarlo. Representa lo real a través de los símbolos, todo tiene un significado o un sentido. El hombre vive en un universo simbólico. Tiene también la capacidad de crear símbolos para designar las cosas. Claro, muy bien, o sea, esa capacidad la tiene el hombre, ¿no? De que universaliza, digamos, el concepto casa va a referirse a las casas, las de hoy, las que existieron, las que existirán, digamos. El animal esa capacidad no la tiene. Se maneja, eso que decíamos, a través de señales, y bueno, tiene un cierto lenguaje, va a decir Cassirer, pero va a ser un lenguaje emotivo. Esto yo creo que lo había mencionado. El animal Tan lindo, tierno. se posee un lenguaje. Todas las días como pavadas. No, la redonda. Emotivo, ¿no? Si entendemos lenguaje como un sistema, digamos, de signos que permiten la comunicación, podemos decir que el animal tiene un cierto lenguaje, se comunica de alguna manera con sus congéneres, en su medio, pero lo va a llamar casi el lenguaje emotivo, digamos. El animal lo que hace es expresar la rabia, el llanto, el hambre a través de gesticulaciones, bueno, en el caso del perro, del ladrido, pero no hay, como en el humano, va a decir Cassirer, un lenguaje proposicional. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Proposicional viene de esto, de proposición. De proposición. ¿La proposición qué es? El juicio, digamos, es afirmar. Chicos, ¿me escuchan? Estaba explicando la diferencia entre el lenguaje animal, esto lo dice Cassirer, el filósofo, entre el lenguaje emotivo, que pertenecería al lenguaje animal, no excluye al hombre, porque el hombre también, digamos, manifiesta de alguna manera los sentimientos, pero bueno, los puede manifestar a través del llanto, a través de un lenguaje proposicional, puede expresar eso que le pasa, y es consciente de que eso que siente es
en todo caso miedo o llanto. El animal lo expresa de alguna manera, pero no sabe que eso es llanto, que eso es terror. Esa es la diferencia. No tiene autoconciencia, digamos, no tiene razón, no tiene esa capacidad para pensar a sí mismo, ni para pensar en el entorno, digamos. Y va a distinguir, va a hacer una diferencia con el hombre y va a decir que en el hombre se da un lenguaje proposicional. Es decir, el lenguaje humano tiene una lógica. O el humano tiene esa capacidad de logosificar la realidad. Me fui por otro lado. A ver, ¿qué es esto del lenguaje proposicional? Digamos que el pensamiento tiene una estructura formal, ¿no? Que se maneja con conceptos, con juicios y con razonamientos, ¿no? El concepto se define, ¿no? Aristóteles lo va a definir como la aprehensión intelectual de las notas esenciales de un objeto. Es decir, ¿qué sería el concepto? Reunir una multiplicidad en una unidad. Yo digo, casa incluye a todas las casas particulares, ¿no? Pero eso no sería conocimiento. Conocimiento es poder decir algo acerca de algo, que vendría a ser el juicio, ¿no? Yo digo, la casa es roja, eso es un juicio. Estoy diciendo algo de algo. Y la estructura del juicio es sujeto y predicado. Entonces, acá va a estar la diferencia. El hombre genera juicio. El hombre tiene una estructura proposicional, un lenguaje proposicional. Un lenguaje que tiene una estructura que se enmarca dentro del sujeto y predicado. Gramática. La gramática, digamos. Bueno, entonces, estábamos con esto de que el hombre era un animal simbólico que posee un lenguaje que más bien se encasillaría dentro del lenguaje proposicional. ¿Alguno contestó algo más? Chicos, ¿ustedes? Acerca de la primera pregunta. Es para socializarlo, para ver si entendieron. ¿Ustedes, chicos? ¿Hicieron las actividades? ¿Todos? Sí. ¿Las chicas allá? Dale, ¿querés leer? Significa que el hombre se comunica mediante símbolos. El lenguaje humano permite la comunicación de sucesos pasados, presentes y futuros, e incluso de sucesos inexistentes, producto de la imaginación. La capacidad que tiene el hombre de simbolizar es la facultad de representar lo real con un signo y de comprender ese signo y como representante de lo real. El hombre puede evocar los objetos ausentes alejados en el tiempo y espacio por medio del sustituto, retratos, signos, imágenes mentales por ciencia. Bien, bueno, más o menos está dentro de la respuesta que dieron, bueno, tus compañeros. ¿Entendieron, comprendieron entonces esto de que el hombre sea un animal simbólico? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro más o menos? Sí. Esto de ¿cómo? Clarísimo como el agua. No, porque por ahí no sé si quedó bien claro. Me piden, pero yo tengo que asegurarme de que esté así. Bueno, y la segunda respuesta. La pregunta era esta. Mi amiga y después la segunda consigna, bueno, tendría analizar o, digamos, ver esto de... Claro, yo les había citado un fragmento del manual con el que ustedes trabajan. Chicos, la segunda pregunta. Yo les había dejado un fragmento y la idea era que ustedes analicen, o sea, comparen ese fragmento con la teoría esta que vimos de Cassirer. Chicos, ¿hicieron la segunda? Es el fragmento este de los monos que se manejaban a través de signos.
Eso lo dieron ayer, ¿no? Sí. Hola. Sí, dale. No lo podemos refutar porque los animales y los humanos se diferencian, ya que este chimpancé tenía la capacidad de usar símbolos, pero no de interpretarlos y buscarle un sentido. Bien, muy bien. Entonces lo que vos decís es que, digamos, no, este fragmento que yo puse no refuta o no contradice lo que decía Cassirer, porque bueno, así, digamos, fue un poco para que lo piensen. Fue como medio una trampita, porque veníamos hablando de esto de que el hombre es un animal que simboliza, que se maneja con ciertos signos para comprender la realidad, y que bueno, que en el animal no habría este tipo de lenguaje. Bueno, yo para contraponerlo les traje este fragmento donde dice que bueno, que se hizo una experiencia con los monos y que manejaban ciertos signos. Bueno, acá lo dice exactamente, una cantidad de 132 signos más o menos. Pero, digamos, lo que no sucede es esto, muy bien lo que vos decías, que en realidad, primero que no lo puede universalizar el animal, ¿no? Se maneja con ciertos signos, pero no comprende que eso se aplica universalmente. Esto que hablábamos. Claro, y aparte de lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, del ejemplo que yo le di de las casas, que incluya a cualquier casa, ideal, irreal, posible, la de hoy, la de mañana, la de pasado. Esto tiene una aplicabilidad universal. Porque entonces la postura No, claro, no la contradicen. En realidad esto es una discusión entre sociólogos, psicólogos, sociólogos no, psicólogos o psicobiólogos, como se llama, que bueno, que en realidad desde otras ciencias van a sostener que sí, que en realidad no habría diferencia en ese sentido con el hombre, ¿no? Que el animal puede adquirir cierto lenguaje, pero bueno, no es cualquier animal. Primero que es el mono y además que está entrenado, por supuesto. Tendría como una estructura psicofísica que permitiría esto del lenguaje. Pero bueno, en realidad el mono no crea cultura, el mono no crea arte y bueno, y en esto se diferencia con el hombre, porque ser simbólico también significa esto, ¿no? Crear su propio mundo, crear sentido. Chicos, sí. Hablábamos esto de la respuesta, que en realidad no la contradice, porque el animal no crea cultura. O sea, si tuviera un lenguaje podría comunicarse y podría crear su propia cultura. Sin embargo, no lo hace. No crea arte, Se puede decir que hay cierto arte por el tema de los horneros que crean su propia... Claro, pero bueno, en realidad es un medio de subsistencia. Entonces, ¿quedó más o menos claro? ¿Quedó claro? Bueno, esta actividad me la voy a llevar, así yo... Falta una. Y después... perdón, la última. Bueno, pero la última, están relacionadas las dos preguntas, ¿no? ¿Se puede considerar que la capacidad de simbolizar es exclusivamente humana? ¿Por qué? Sí. Si la vemos del lado del entendimiento, que el chimpancé lo hace sin entender. Lo hace, pero no entiende por qué lo hace. Lo podemos afirmar ya que este animal... ¿Qué diríamos entonces? Un chimpancé es exclusivamente humana porque el humano lo hace y sabe para qué lo hace. Muy bien. tiene capacidad razonable. El chimpancé hace los seis. Sí, lo podemos afirmar. Muy bien, es que no es mecánico. En cambio el hombre puede aprender. Puede crearlo, o sea, porque ahí está. El hombre es el que crea esos símbolos y el que a la vez los descifra, porque uno cuando es niño está inmerso en una cultura, en un sistema simbólico y tiene que aprendiendo y enseñándole. Pero el niño a medida que va creciendo va comprendiendo que eso es producto humano y que es su condición, digamos, ¿no? Esto de darle sentido a la realidad a través del lenguaje, a través de los símbolos. Entonces decimos que sí, desde nuestra postura, desde la postura filosófica o desde la postura filosófica de Cassirer, podemos decir que sí, que es exclusivamente humano. Bueno, quizás la psicología o otras ciencias tendrán su visión o su postura, pero desde esta postura filosófica nosotros decimos que sí, que es una capacidad exclusivamente humana la de simbolizar. Y bueno, hoy yo quería arrancar, trajeron material, ¿se acuerdan que la idea de algunos materiales?
Si llegamos, empezamos a trabajar acá. Si no, el jueves que viene va a ser mi última clase. Bueno, la idea es que yo les había dicho que la actividad consistía, por siempre se lo decía en último momento. Chicos, ¿me escuchan? La actividad consiste en, a partir de todo esto que vimos, hacer una especie de obra de arte. Pueden hacer collage, pueden hacer un dibujo. Yo en realidad los voy a introducir en un tipo de arte que es el arte contemporáneo conceptual. Que por ahí les va a permitir ser un poco más libres. No me interesa, digamos, la parte, no me interesa que sepan pintar, sino que la idea es que puedan expresarme a través de la imagen del arte todos estos conceptos que venimos trabajando. Puede ser collage, puede ser dibujo, pueden elegir un objeto y decir y justificarme, bueno, yo elegí esto porque esto representa al hombre simbólico, por ejemplo. Y bueno, por ahí nos vamos a agrupar en grupos de 5 o 6 más, ¿no? Para así el jueves traen eso hecho y lo vamos exponiendo y bueno, vamos socializándolo entre todos. Otra cosa, para reforzar, digamos, el dibujo o la obra, me tienen que dejar por escrito una fundamentación de eso que dibujaron, ¿no? ¿Por qué lo dibujaron? ¿Por qué eligieron tal material? ¿Qué quisieron expresar? Como también para que a mí me quede algo para poder evaluarlo, ¿no? Y tenerlo en mi propia carpeta. Repartir unas copias, habíamos dicho que la idea era... Chicos, a ver, habíamos dicho que entonces, la idea era poder relacionar esto que vimos de filosofía con el arte. Yo, en realidad, hice un proyecto de arte y filosofía. Entonces, ¿qué habíamos dicho? El símbolo. ¿El símbolo entonces qué es? Es un signo que, digamos, lo esencial es que está en lugar de otra cosa, ¿no? Esto de representar. Vieron que ustedes me leyeron representar lo real a través de un símbolo. ¿Qué hace el símbolo? Representa una realidad. Este ejemplo ya lo habíamos puesto. Cuando yo digo, digamos, cuando doy el ejemplo de la paloma, ¿no? Que representa la paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un objeto ausente y a través de ese símbolo lo que hace es representar justamente eso que no está. Entonces, ¿cómo podemos ver esta relación del arte como manifestación simbólica? Bueno, justamente, ¿no? En el arte es, reiterando, una manifestación simbólica del hombre. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto también. Sí, claro. Sí, pero bueno, habíamos visto de esto que el hombre, digamos, su dimensión simbólica se expresa en el lenguaje, ¿no? Porque a través del lenguaje puede representar lo real y se ve, bueno, en otras manifestaciones, en el arte, en la religión, por ejemplo. Entonces, el arte sería una manifestación simbólica, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la imagen, en este caso nos vamos a tomar del arte visual, porque bueno, si hablamos de arte tenemos que hablar de la poesía, de la música, bueno, en realidad el arte es una categoría occidental que incluye muchísimas manifestaciones. Saluda a la cámara. Y bueno, ¿no? Nos vamos a servir del arte visual, de esto de que la imagen en realidad expresa o comunica, representa también algo, ¿no? Bueno, entonces yo les había dicho que me iba a tomar de una corriente o no se llamaría corriente, sino que bueno, del arte contemporáneo, digamos, del movimiento contemporáneo del arte que tiende hacia el arte conceptual. Les voy a leer unas copias, como siempre, y vamos a utilizar un poco. Mejor no hablar. Tengo un problema que no mando. Nunca, ¿por qué te
No, vos tenés que hacer la obra de arte para expresar los conceptos filosóficos. Vamos a ir leyendo un poquito, explicamos y así después se ponen a trabajar. Bueno, y después me siguen. Ah, pero esperamos un segundito. Falta ahí una de las Sí, chicos, ¿escuchamos? Chicos, uno de los compañeros va a leer y después vos vas a leer, me dijiste un pedacito y después sigue ella. Ahora que yo. Sí. Sí, dale. El arte conceptual se desarrolló a finales de la década de los 60, inicios de los 80 del siglo XX. Los orígenes se encuentran en la obra de Marcel Duchamp. Disculpame, Marcel Duchamp es un artista francés, sí, que se considera uno de los precursores del arte conceptual. Sí. Artista de origen francés que ya afirmaba que el concepto era más importante que el objeto artístico. Duchamp desafió osadamente los conceptos tradicionales de belleza. Chicos, para vos, Bruno, que me habías preguntado, ¿ves? ¿Cuál es la ideología de este tipo de arte? El arte conceptual se define claramente opuesto a la burguesía y contrario al consumo, ya que considera que la obra no es dueña de nadie. Entonces, o sea, no es que miramos esto y decimos, no, esto no es arte. Bueno, lo que está haciendo el tipo en realidad es poner en tela de juicio, bueno, pero ¿qué es arte? ¿Qué se considera arte? Entonces lo que hizo él fue descontextualizar, utilizó un objeto de la vida cotidiana, lo vació de sentido, lo descontextualizó, porque vos sacás el orinal de su función como útil y se vacía de sentido. Vos decís, bueno, pero entonces esto, ¿qué vendría a ser? Bueno, lo que en realidad, lo que está haciendo Duchamp es mucho más profundo, o sea, es criticar justamente el concepto de belleza. ¿Por qué el arte tiene que ser bello? ¿Por qué tiene que ser agradable a la vista? Esa es la explicación de esto. Claro, es lo que sí. O sea, esto es lo que estoy explicando de por qué. El ingeniero va a ser De por qué, digamos, la obra de arte se considera obra de arte nuevamente porque el artista elige o toma un objeto de la realidad, lo hace de sentido para en realidad expresar otra cosa. Por eso decimos arte conceptual, la preponderancia del concepto, más allá de la materialización. Para el artista conceptual lo que importa, chicas, para el artista conceptual le va a dar preponderancia a la idea que quiere expresar, a la representación, ya no tanto a la materialización. Por ejemplo, las obras renacentistas, o bueno, en el arte tradicional, se hacía mucho hincapié en esto de que la obra tenía o llevaba la marca del autor, ¿no? La forma de la pintura, y bueno, toda una serie de requisitos. Se hizo famoso por este arte. Bueno, en realidad es como que provocó una revolución, no era esa la idea. No, o sea, Todo lo hacía la idea lindo, no era, todo lo hacía lindo y él vino con esto y dijo que no tenía que ser sí o sí algo. no es que todos nacían lindos, o sea, él, digamos, lo que hizo fue como criticar una cierta concepción de arte, ¿no? Y lo que en realidad lo que quería demostrar era, bueno, pero ¿qué es arte entonces? Si lo entendemos como creación, bueno, puede ser. Bueno, vamos a seguir un poquito. Voy a leer yo si quieren, así escuchamos bien todo. ¿Querés que siga? Yo rompí la cámara, señorita. Bueno, tengo un poquito, después yo sigo. Seguimos un poquito más y después nos ponemos
trabajar. A ver, ¿se callan? Chicos, Otra manera de plantearlo sería que el lenguaje del arte siguió siendo el mismo, pero decía cosas nuevas. El evento que hizo concebible el descubrimiento de que era posible hablar con para, otras discúlpame. Chicos, si no nos escuchamos, es imposible que entendamos. Sí, sí. y aún tener sentido fue el primer ready-made, Claro, sí. que significa listo hecho. El ready-made es un concepto difícil de definir incluso para el propio Duchamp, que declaró no haber encontrado una definición satisfactoria. Es una reacción contra el arte retiniano, esto es, el arte visual, por contraposición a un arte que se aprende desde la mente. Al crear obras de arte a partir de objetos simplemente eligiéndolos, Duchamp ataca de raíz el problema de determinar cuál es la naturaleza del arte y trata de mostrar que tal tarea es una quimera. Sí, es como una fantasía. Bien, entonces, este objeto que eligió Duchamp, o digamos, empezó a conceptualizar estos objetos que elegía. Él era un artista, él hacía obras de arte visuales, pintaba, pero bueno, empezó, digamos, este movimiento, empezó a pensar esto del arte, y bueno, hablar de que el arte en realidad está en la mente, es conceptual, digamos, surge como idea y después se lleva a la materialización. Y él lo empezó a llamar ready-made, es un concepto que él creó. Esto es un ready-made. ¿Me cansó? Él lo llamó este orinal, y bueno, después va a haber un montón de... Hay una que es una silla que tiene una rueda. Claro, bueno, ese es otro ready-made, por ejemplo, sí, cierto, una banqueta con una rueda. Ahí reconocí. Y bueno, lo que o sea, es una... Chicos, ready-made, bueno, en inglés significa listo hecho, ¿no? Listo hecho quiere decir ready-made. Y bueno, acá dice muy bien que digamos es esto de contraponer el arte al arte como dice Retiniano, ¿no? Esto del arte visual, y en realidad decir que lo más importante va a ser la idea, el concepto que se quiera expresar. Por eso yo me serví o me tomé de este arte para que lo podamos relacionar, ¿no?, con los conceptos filosóficos. Digamos, lo que me va a interesar a mí, chicos, lo que me va a interesar a mí quizás no es la técnica que utilizaron, digamos, si después me dan una fundamentación y me explican por qué, mucho mejor, se hace mucho más rico. Pero la idea es que yo vea el concepto, que vea la idea que ustedes me quisieron expresar. Sí, seguí. Con el ready-made, el arte cambió su enfoque pasando de la forma del lenguaje hacia un planteamiento sobre lo que se estaba diciendo. Fue el comienzo del arte moderno y el comienzo del arte conceptual. Todo el arte después de Duchamp es conceptual en su naturaleza, porque el arte existe solo conceptualmente. Claro, esto de que estamos diciendo, ¿no?, la preponderancia de la idea sobre la materialización de la obra. Lo que interesa va a ser la idea siempre. O lo que le interesa al artista conceptual, ¿no? Expresar esto de que el concepto o de que el arte se aprende con la mente. Bueno, después va a haber, yo les cité a otro artista conceptual que se llama Joseph Cousteau. Esto lo digo rápidamente, así nos ponemos a trabajar. Sí. No, esto sí, claro, es otro artista conceptual estadounidense que bueno, que en 1965 creó esta obra de arte. Esto es, porque por ahí no se puede ver. Él hizo lo siguiente. Son dos sillas juntos, ¿no? Claro, no, es así. Eligió un objeto como el escritorio de Duchamp. Eligió un objeto que va a ser una silla de madera. ¿Qué hizo? Al lado pegó una fotografía de la misma silla. Es una fotografía, parece una silla, pero no se ve bien por eso. Una fotografía, y lo que hizo al lado fue poner la definición de silla. Entonces las preguntas eran estas.
está. Dice, con esta obra, ¿no? Con poner la fotografía, la silla y la definición, dice, con ello el artista conceptual busca que el público conteste en cuál de los tres elementos se encuentra la identidad del objeto, ¿no? Dice, en la cosa misma, en la representación o en la descripción verbal. ¿Se puede descubrir la identidad de la silla en uno, en alguno, o en todos o en ninguno de ellos? Digamos, ¿qué sería lo que une a esto? Tengo el objeto, tengo la presentación del objeto, tengo una fotografía, una copia del objeto y tengo una definición. Entonces, lo que quería mostrar es justamente esto. Bueno, pero ¿dónde está la identidad? De la imagen, la cosa y la palabra. ¿No? ¿Qué? Porque en todo. Bueno, por eso es una conceptual. Lo que va a tratar de mostrar es dónde está esa identidad. Dice, En la palabra, bueno, si la palabra en realidad está en la cosa, o la palabra es un medio para expresar la cosa, digamos, es un planteo filosófico. Es un planteo filosófico, por eso yo lo introduzco en el programa. Sigo un cachetito, chicos. Dice, cabe aclarar, chicos, ¿me escuchan? Ya terminamos. Dice, cabe aclarar que la definición que da Foucault se pronuncia acerca del arte es que el arte es una tautología, es decir, que en el concepto de arte se encuentra ya su definición como contenido dentro de sí. Esto también es una idea importante del arte conceptual, del arte conceptual de Foucault específicamente. Es decir, que en realidad el arte no necesita ser justificado con otra cosa, ¿no? El arte es tal cosa, sino que se justifica a sí mismo. Por eso es una tautología. Digamos, es un concepto analítico. No necesito ir a la experiencia no necesito salirme del concepto de arte para decir lo que es. Entonces, de esa manera está yendo con una idea dogmática de arte. El arte es tal cosa. Bueno, no. En realidad el arte Es arte porque el arte. es arte por el arte.